Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su programa de una palabra vertical, la de Arte Hachem, donde vamos a seguir meditando en la palabra del Señor, recordando que hemos venido meditando en un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua o Siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Rebemelech Adonai Yahshua Hamashiach. En esta tarde, bendito el nombre del Señor, estamos entonces en el punto 193, el punto 193 de siguiendo los pasos de Yahshua. Hemos venido meditando en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yahshua Hamashiach, desde el mismo momento de su anunciación hasta el día de que llegue a su sacrificio. Todavía no hemos entrado en este tema, el Señor está ya en Jerusalén. En la última, quizás ya sería la última Pascua, la última fiesta de Pesa que el Señor celebraría allí en Jerusalén, y allí era donde se irían a cumplir todas las palabras de los profetas, las de Barín, de los Nebaín, y allí entonces el Señor está siendo examinado rigurosamente por los religiosos de la época. Recuerda que para la fiesta de Pesa era necesario sacrificar un cordero. Ese cordero se tenía que guardar durante 4 días para ser examinado minuciosamente para ver que este defecto realmente no tuviera ningún defecto y así poder ser apto para el sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo llegó el primer día de la semana a la ciudad de Jerusalén para la fiesta de Pesa, y allí el Señor está 4 días siendo examinado rigurosamente por los religiosos de la época. En el día de ayer estuvimos hablando sobre las ofrendas, las matanot. Las matanot, hay un punto allí, comenzamos el capítulo 21 del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y hablábamos de allí el título de tu Biblia quizás dice la ofrenda de la viuda. Yo le puse por subtítulo Matanot, Matanot, que significa ofrenda, porque no solamente allí estaba la ofrenda de la viuda, sino las ofrendas de los ricos, de los Oshirim, que estaban mostrándose allí ante la congregación, haciéndose ver, amén, con sus caftán, sus largas ropas. Nosotros ya hemos hablado de lo que significa esto, de el orgullo, la vanidad, todas estas cuestiones. Entonces el Señor nos habla allí, vimos entonces a los asiríes, vimos, Señor, también a la almaná, la viuda, que también dio sus matanot, dio sus ofrendas, dio todo lo que tenía. Hablamos de eso, que hablamos que ella lo dio con acá, con justicia, y que ella había dado todo su migya, toda su subsistencia, todo su sustento. Hoy vamos a estar mirando un punto, el siguiente punto, que es el punto 137, allí que vamos siguiendo aquí, caminando detrás de Kabashia, caminando con Yahshua, con nuestro Señor Jesucristo, vamos siguiendo sus pasos. Recuerda que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y ellas no oirán la voz del extraño. Una verdadera oveja del Señor oirá siempre la voz del Señor, estará escuchando la voz de Dios, estará muy pendiente a lo que dice la Devar de Hashem, la palabra de Dios. Es importante que nosotros como creyentes conozcamos la palabra. Cuando nosotros somos ignorantes en la palabra, analfabetos, bíblicamente hablando, estamos en el peligro de caer en manos del enemigo. Hemos venido hablando que esto no se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata del pastor, no se trata del rabino, no se trata del maestro, no se trata del predicador, del evangelista, no se trata de nosotros, se trata del Señor. Y nosotros debemos simplemente proclamar el mensaje
del Evangelio del Reino de Dios o las mesuras del mal. Eso es lo que venimos hablando, vamos a ir meditando, vamos mirando. Ustedes saben que yo utilizo algunas palabras en hebreo, no que sea un doctor en hebreo, no sé mucho hebreo, pero me gusta mirar lo que dice la Biblia, por ejemplo, en este caso la Biblia ortodoxa judía. Me gusta cotejar algunas versiones y de esa manera también tomar palabras en hebreo que están allí en la Biblia y poderlas aplicar también a nuestra vida y, por qué no, ir aprendiendo un poco de esta lengua semita. Amén, gloria a Dios. Entonces, el punto 137 que vamos a tocar en esta noche es Beis Hamikdash, el Beis Hamikdash. El Beis Hamikdash o el templo. Esa es la forma en que los judíos o los seguidores del Señor en hebreo le llaman a lo que nosotros conocemos como el templo, la casa santa, el santo lugar. Amén. O sea, Beis Hamikdash, casa de santidad, que es el templo. Y vamos a mirar el punto A, el primer punto A, vamos a tocar solo dos puntos hoy, que es el punto A y el punto B, que están allí registradas en el capítulo 21 de Lucas, capítulo 5 y capítulo 21, versículos 5 y 6. Solamente vamos a tocar estos dos versículos. El tiempo que nos tome, puede que nos tome 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, no lo sabemos. El tiempo que nos tome el meditar en la palabra del Señor. Recuerda que el Señor dice claramente allí en Josué 1:8, ya se lo saben de memoria, yo sé que ya se lo saben de memoria porque lo recitamos todos los días, todos los días. Nunca se apartará de tu boca este ceder de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ceder de la Torá o libro de la ley. Acuérdate que la palabra Torá, traducida al español en nuestra Reina Valera, es ley, pero el significado verdadero de Torá son instrucciones. Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de las instrucciones de Yahweh, sino que meditarás en él. ¿Cuándo? De noche. Y lo mismo el capítulo 5, versículo 39 del libro del Evangelio de Juan, que donde el Señor nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por esa razón es que nosotros escudriñamos y meditamos. Quizás si pudiéramos coger palabra por palabra y analizarla como hacen los judíos, en cierta forma, que ellos toman las letras y van haciendo, sacando lo que es la cábala para buscar el mensaje escondido. Nosotros no necesitamos cábala, bendito nombre del Señor, porque sabemos que hay un mensaje ahí escondido para los incrédulos, escondidos para los que piensan en las cosas de la carne, pero para nosotros es un mensaje revelado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso entonces aquí el primer punto que voy a tocar en esta noche, el punto A es Abanín y Matanot. Abanín y Matanot, que significa piedras y ofrendas. ¿Se acuerdan? Ayer hablamos de las Matanot, de la viuda de la almaná y de los Oshirim. Los Oshirim, los ricos, la almaná, la viuda. Y hoy vamos a hablar de Abanín y Matanot, piedras y ofrendas. Aquí hay algo interesante. Vamos a hablar aquí del versículo 5. Voy a tocar el versículo 5 primero y vamos a mirar lo que nos dice la palabra. Capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Si tú tienes una Biblia, la quieres abrir y quieres confirmar lo que estamos leyendo, lo puedes hacer con toda confianza. Dice la palabra del Señor en el versículo 5 del capítulo 21 del Evangelio de Lucas de la siguiente manera. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo:
A unos, aquí dice a unos, en Mateo dice que los discípulos, los talmidim, ¿cuáles? Los 12, no, no solamente los 12. Es que nosotros a veces pensamos que los discípulos eran 12. Muchas veces nosotros estamos convencidos que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo eran 12. Los 12, los que iban con él, esos no eran los discípulos, eran discípulos, pero eran más que discípulos, eran esligim o apóstoles. Esto eran ellos. Los discípulos encontramos que habían aproximadamente, así por encimita de los que eran más fieles, 120,000, más o menos, más fieles, los que acompañaban al Señor, pero había muchos discípulos, había muchas personas, y entre ellos unos decían, estaban fascinados, fascinados con la hermosura del templo, de las que estaba adornado con abanini, con pie matanote, y que la gente daba, esto era algo impresionante. Era algo impresionante, la gente estaba tan impresionada que estaban allí mirando, estaban vislumbrados. Yo creo que esto debe haber sido extremadamente hermoso. Herodes era un hombre que tenía un conocimiento de quizás de arquitectura impresionante, fue un hombre que trabajó mucho la arquitectura ya en Israel, y es muy seguro que este templo levantado por Herodes, porque es la reconstrucción del templo de Salomón, hubiera sido extremadamente hermoso para los que hemos tenido la oportunidad, bendito sea el nombre del Señor, de ir a Jerusalén. El solo pararnos, mi amado hermano, frente al hotel, frente al muro de las lamentaciones, para nosotros estar parados frente a ese muro de las lamentaciones es algo maravilloso. Es algo que nos deja con la boca abierta. Es simplemente un muro, simplemente una pared. Pero es impresionante, o sea que si esto impresiona, si esta pared externa, que era una pared que estaba como guardando al templo en sí, nos impresiona a nosotros, ¿cómo sería el templo en sí? Debería haber sido algo maravilloso, extremadamente hermoso. Y, y entonces nosotros aquí podemos entender que para nosotros el ver un templo, si pudiéramos ver el templo, inclusive aquellas personas, los que están la asociación de la fundación del templo, que ya tienen preparado templo que van a construir. Cuando tú lo miras, allí cuando ellos lo muestran en tridimensional, la maqueta, cómo va a ser, es maravilloso. Pero aquí dice que estos hablaban que el templo estaba adornado de hermosas piedras, abanín y ofrendas. Estaban muy asombrados. Para ellos era la octava maravilla del mundo. Era algo esplendoroso. Y es interesante, ¿no? Porque el Señor los escucha y el Señor, en vez de maravillarse, yo creo que si esta casa, que si esta casa hubiera sido hecha para mí, hubiera sido hecha para mí, cualquier casa que alguien me hiciera a mí, que alguien me dijera, mire hermano, le hemos construido esta casa porque queremos que usted tenga un lugar donde vivir con su esposa, que lo visiten sus hijas, sus nietos, y allí una casa sencilla, bonita, para mí sería algo que me impresionaría, porque me agradaría mi alma, agradaría mi ego quizás, ¿cierto? De que alguien viniera y me diera una casa. Aquí estaba el Señor de los Señores, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién, a quién le habían levantado y dedicado esta casa? Le habían levantado esta casa y le habían dicho, Señor, este es el lugar de tu presencia.
este lugar, esta casa que nosotros hemos levantado, Señor, o que Herodes nos ha levantado, aquí en el lugar donde estuvo levantado el templo de Salomón, que ha sido construido de una manera quizás similar, una manera esplendorosa para adorarte, para servirte, para ofrecerte sacrificios. Señor, aquí, Señor, que cualquier persona que venga a esta casa y ore, tú escuches desde los cielos y respondas y perdone el pecado y responda su oración. Porque Salomón había dicho, si algún hombre, si alguno pecare, si alguno pecare, porque no hay hombre que no peque y viniere a esta casa y orare, tú oirás desde los cielos y perdonarás su pecado. Es interesante. Y era algo que Salomón tenía derecho a decirlo porque el Señor había hablado con Salomón. El Señor permitió que Salomón levantara el Beit Hamikdash. Pero aquí es interesante, es que cuando aquí la gente, es que hoy por hoy la gente sigue creyendo que para que el Señor nos escuche tiene que ir al hotel, que tiene que ir al muro de las lamentaciones, tiene que ir a orar allí, tiene que llevar su petición de oración. Ayer lo hablábamos, tuvimos tiempo de hablar de eso y yo no voy a juzgar de ninguna manera a una persona que quiera llevar su petición al hotel, al muro de los lamentos y ponerla allí, llorar y que crea que Dios le va a escuchar más rápido es su problema. Pero permíteme decirte que aquí en este lugar donde tú estás sentado, donde tú estás sentada, donde tú estás allí escuchando este mensaje, sentado, sentada, parado, parada, trabajando o no, lo que estés haciendo allí, en ese lugar, si tú le oras al Señor, ten la certeza que el Señor te va a escuchar, tanto ahí como en Jerusalén. No necesitamos estar en Jerusalén para que el Señor nos escuche. Ya eso lo hemos hablado claramente. Entonces, para esas personas que creen y que están convencidos, bendito el nombre del Señor, esperemos que, y volvemos al punto de que no los juzgamos. Yo estuve también allí en el hotel y estuve orando y estuve orando y con fe oré al Señor y me gocé de estar en el hotel. Pero para aquellas personas que creen, el Señor le dijo, mire, ¿sabe qué? Les voy a decir una cosa. Para ustedes que tienen puesta su confianza en las cosas terrenales, les voy a decir una cosa. Esta casa fue construida a mi nombre. Esa casa fue construida para que yo habitara en ella. Esa casa fue construida para ofrecerme a mis sacrificios. Pero yo les voy a decir lo que va a suceder con esta casa. Así de sencillo, les dijo el Señor. No lo digo con las palabras, pero eso es más o menos la idea que quizás el Señor había podido decir. Era una casa hecha a su nombre, era una casa donde se le ofrecían sacrificios porque Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, era Dios con nosotros hecho hombre. Que sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Pero en ese tiempo, en los días de su carne, era Dios hecho hombre y él sabía que esa casa había sido construida para adorarle a él, para adorar a Elohim, para adorar a Hashem. Para adorar al que hizo los cielos y la tierra. Y la palabra del Señor dice que todas las cosas fueron hechas por nuestro Señor Jesucristo, fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él, y que todas las cosas en Él subsisten. Entonces aquí no hay vuelta de hoja. Jesucristo es Dios. Le guste a quien le guste y a quien le deje de gustar. Revémele a una Yahshua Hamashia y Yahweh. Dios con nosotros. Manifestado en la persona del Hijo. Yo no puedo entender, no necesariamente tengo que entender por cómo Dios puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo y ser solamente Dios. Como tampoco puedo entender que yo puedo ser espíritu, alma y cuerpo y ser solamente una persona. Pero no necesitamos entenderlo, no lo podemos entender porque esto va más allá de nuestra percepción. Nosotros, hay mucha gente que no puede entender como que no pueden aceptar que son espíritu, alma y cuerpo. Solamente ellos piensan en las cosas materiales, las cosas físicas. Esto se murió, se acabó todo para los materialistas. Para nosotros los que hemos creído en el Señor, que el Señor nos ha enseñado que somos espíritu, alma y cuerpo,
aunque no lo entendemos, sabemos que un día dejaremos este vestido que tenemos puesto, este cuerpo. El Espíritu volverá a Dios que lo dio. Nosotros iremos a la presencia del Señor para recibir nuestro premio en el caso de morir en Cristo en Hamashia o ser juzgados en el caso de morir sin él. En este momento el Señor nos dice, mire, el punto B es Even sobre Even. Acuérdate, Abanín y Matanot, piedras y ofrendas. Even sobre Even, piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra. Dice el versículo 6, porque aquí ya el Señor dice que el Señor le dijo, en cuanto a estas cosas que veis, también vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, ven sobre ven, que no sea destruida. Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Es interesante. El Señor nos está mostrando algo muy interesante. Estamos hablando aquí del Beis Hamikdash, de la casa del Señor. Dice el Señor, mire, ustedes que tienen su mirada puesta en las cosas físicas, en lo que ven, en lo tangible. Les voy a decir una cosa. Van a venir días en que todo esto que ustedes están viendo no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Y estaba hablando más específicamente del Beis Hamikdash, del templo. Él no estaba hablando de toda Jerusalén, aunque Jerusalén fue destruida en su totalidad por Tito el emperador. Cuando Tito tomó la ciudad de Jerusalén, destruyó completamente la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo y se llevó todos los ornamentos sagrados que habían en el templo, se los llevó para Roma, allí. Y del templo de Jerusalén, mi amado hermano, del Beis Hamikdash en Jerusalén, no quedó Eben sobre Eben, no quedó piedra sobre piedra. Tú no puedes llegar a Jerusalén, subir al monte del templo o pararte al lado del muro de los lamentos y coger una piedra y decir, esta piedra le perteneció al templo que estaba en el monte del templo. No quedó piedra sobre piedra, fue totalmente destruida por Tito. Y Tito se llevó allí la menorá y se llevó los utensilios sagrados para Roma. No se llevó el arca del pacto porque no la encontró. Quizás ya no estaba el arca del pacto allí. El arca del pacto creo que desapareció en los tiempos de Jeremías. Cuando el pueblo de Israel fue deportado, o el pueblo de Judá fue deportado a Babilonia, ya el arca había quedado herméticamente escondida, de tal manera que nadie la pudo llevar. Ahora bien, ¿cuál es la razón para que el Señor diera esta terrible profecía que habría de cumplirse en el año 70 después de Hamashiach? La razón era que el Señor estaba diciendo, mire, este Beis Hamikdash, este templo que ustedes van a ver aquí, que ustedes están viendo aquí, que les está sorprendiendo a ustedes, que les está a ustedes haciendo, resplandeciéndoles a ustedes y de esto no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Por qué razón? Porque yo, dice el Señor, levantaré un templo no hecho de manos de hombres. Eso es lo que vino el Señor a hacer. El Beis Hamikdash, mi amado hermano, el Beis Hamikdash, el templo de Jerusalén, fue destruido en el tiempo de Tito. Se acabaron los sacrificios, se acabaron las ofrendas, los matanot, se acabó todo lo que se hacía en el templo. No había lugar para celebrar las fiestas del Señor, no había lugar para llevar absolutamente nada, todo quedó totalmente destruido. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón quedó destruido? Porque todo esto que estaba allí hasta el día de nuestro Señor Jesucristo era simplemente una sombra de lo que había de venir. De tal manera que los sacrificios
pues se cumplieron todos los sacrificios, Pesa, Yom Kippur, todos los sacrificios que se hacían, se cumplieron en Hamashiach, se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que ya no había necesidad de nuevos sacrificios. Eso lo dice allí en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos nos explica claramente que ya no había necesidad porque nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yahshua HaMashiach, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Allí ofreció su sangre para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yahshua HaMashiach, nos limpiara de todo pecado. Y allí en el lugar santísimo entró una vez y para siempre y se sentó, algo que no podía hacer el sumo sacerdote cuando estaba en el lugar santísimo. El sumo sacerdote estaba ofreciendo un sacrificio y tenía que estar en movimiento continuo y no podía sentarse. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, entró al lugar santísimo y se sentó. El templo se acabó, el templo físico se terminó, pero aún, mi amado hermano, ahora hay un templo espiritual, un Beis Hamikdash espiritual, hecho no por mano de hombres, sino por la mano de Dios, de Elohim. Un templo construido con piedras, Corabanim, vivas, piedras vivas, con piedras vivas. Por eso el apóstol Pablo dice, no sabéis que somos templo, no sabéis que somos el Beis Hamikdash y que el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, nos anhela celosamente. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo. Ahora, el Señor no habita, el Señor no habita en una casa hecha por manos de hombres. Ahora el Señor habita por fe en nuestros corazones. Ahora nosotros lo hemos recibido, Él habita en nosotros, por eso Él dice, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La palabra del Señor dice allí en una de las cartas de Pedro, cuando dice que nosotros, que Él es la piedra viva, escogida y preciosa, ciertamente desechada por los edificadores, pero para Dios escogida y preciosa, y nosotros como piedras vivas edificados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estoy yo? ¿En dónde estoy yo? Estoy poniendo mi mirada en un lugar físico, estoy poniendo mi mirada en una casa física que nosotros por ignorancia le llamamos templo, o estoy poniendo mi mirada en el Señor a quien se le construyó el templo, a quien se le levantó el templo, para ofrecerle a Él nuestros sacrificios. Aquí tengo puesta mi mirada. El Señor me dice, que el Señor dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Nuestra mirada, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yahshua HaMashiach, el autor y el consumador de la fe. El lugar de congregación, mi amado hermano, no es nada. Nosotros somos el lugar. Nosotros somos el templo de Dios y nosotros debemos ofrecernos a Dios como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro punto nacional. Sí, ¿y cuál es la única forma? Entregándole nuestra vida al Señor Jesucristo, pidiendo al Señor que cambie nuestro corazón, que haga de nosotros una nueva criatura, que nos transforme, que nos cambie y que nos reciba en la familia de Dios, que nos haga hijos. La Biblia dice que más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. La pregunta es, ¿en dónde estamos? ¿Eres tú hijo de Dios o eres una criatura? Si tú aún no le has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación, el momento en que tú tienes que entregar tu vida al Señor y pedirle al Señor que entre en tu corazón y cambie tu vieja manera.
Si aún no le has entregado tu vida al Señor, ¿por qué no lo haces ahora? Quizás mañana no haya tiempo, quizás mañana sea demasiado tarde, esta noche vengan a pedir tu vida, tu alma, ya donde vas a pasar la eternidad. Si aún no le has entregado tu vida, te invito a que hagas una oración de fe. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recíbele en tu corazón, haz esta pequeña oración de fe creyendo y pide al Señor que entre en tu corazón. Dile solamente, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia para pedirte que me perdones, para pedirte, Señor, Dios mío, reconociendo que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la confianza que el Señor ya está en tu corazón, Él ha cambiado tu vida, Él ha hecho de ti una nueva criatura. Tres recomendaciones quiero darte antes de irme. Número uno, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios, habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, llévale tus logros, tus derrotas, tus necesidades y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y para darte una respuesta a tu necesidad. Número dos, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número tres, busca un lugar donde congregarte, donde se predica el mensaje, el Evangelio, el reino del Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu tiempo de una palabra eficaz, la de Bar Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Barejeja Donai Bismereja, Yaera Donai Panab Eleja Bijuneja, Quizá Donai Panab Eleja Villashe, Leja Shalom. Y muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.